Estoy en el Ixtaccíhuatl, casi a punto de llegar a la punta. Ay, atrás está el Popo. Ahí está el Popo. Aquí está la mera nieve. Hola mis amigos, les saluda su amigo Arturo Flores en esta ocasión para compartirles la experiencia que tuvo un servidor después de haber ascendido a la montaña del Ixtaccíhuatl, uno de los volcanes más hermosos de México, con 5.230 metros de altura aproximadamente. Tuve la oportunidad de subir, de ascender a esta montaña y por supuesto que tuve una experiencia maravillosa. Es maravilloso poder subir a este tipo de montañas con un objetivo. No solamente es la intención de lograr el ascenso, un logro personal, pero también tiene el objetivo de aprender algo espiritual, algo de trascendencia para un servidor y espero que para ustedes también. Es por eso que hoy les compartiré un tema que titulé El ascenso a la montaña. Fue una experiencia, por supuesto, inolvidable para mí. Algunas de las imágenes que ustedes verán son parte de la bendición que tuve de estar a esas alturas, ya que no es fácil el ascenso, se requieren de muchas cosas. Aparte de la preparación que tiene uno que tener, por supuesto tiene que haber una buena condición física, buena salud, ya que después de 3.000 metros de altura está comprobado que el oxígeno disminuye, un porcentaje alto de oxígeno disminuye y los movimientos, el caminar simplemente exige un esfuerzo grande, de tal manera que esto me dejó una enseñanza espiritual y es lo que hoy quiero compartir con ustedes, el antes y el después del ascenso a una montaña. Y por supuesto esto me lleva a la reflexión de la palabra de Dios allá en el Salmo 24, donde el salmista pregunta, lo hace en forma de pregunta y dice: ¿quién subirá al monte santo y quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá a tu monte santo?, pregunta el salmista. El limpio de manos y puro de corazón, dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Quién subirá al monte santo? Bueno, entonces habla de un ascenso a un monte, no sé por qué, pero la escritura dice que a Dios le gusta habitar en las alturas, Él habita en las alturas, por eso se llama el Altísimo. De tal manera que nosotros, los seres humanos, no tenemos un fácil acceso, aunque pareciera que Dios nos ama y que nos busca, pero también espera de nosotros características que nos llevan a buscarlo: hambre, pasión, deseos de pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Siempre he creído que hay dos tipos de hombres en la vida: los hombres ordinarios, que se conforman con lo común, con lo que los demás tienen, o los hombres extraordinarios, que están dispuestos a hacer algo más allá de sus propias fuerzas para poder tener una experiencia única. Y esta es la oportunidad que yo tuve. Yo sé que hay pocos que han tenido esa fortuna de escalar una montaña. ¿Por qué los lugares altos? ¿Por qué a Dios le gusta habitar en las alturas? Bueno, esto tiene una gran enseñanza. Implica, por supuesto, dejar el plano terrenal, la comodidad, en donde no tenemos necesidad de hacer esfuerzos. Pero la Escritura está llena de invitaciones para ascender al monte de Dios. Buscar las cosas de allá arriba, dice Colosenses, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Implica tener un cambio de mentalidad, implica tener el deseo de transformarse en nuestra mentalidad. Y hay que arriesgarse, hay que atreverse para lograr una transformación. La gente que no cambia su manera de pensar es porque no hace cosas diferentes. Albert Einstein dijo que una definición de locura es hacer siempre lo mismo, esperando resultados diferentes. Y la única manera de obtener resultados diferentes es hacer cosas diferentes. En este caso, cosas extraordinarias.
una mente que busca las cosas de Dios, una mente que busca las cosas de allá arriba. Eso implica, por supuesto, un esfuerzo. A Moisés, Dios lo llevó al monte Sinaí. Ustedes habrán escuchado alguna vez esa historia del monte Sinaí, llamado también el monte Horeb, una montaña situada al sur de la península de Sinaí, al noreste de Egipto, entre África y Asia. Ahí es donde la Biblia narra que Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés. La altura de esta montaña, fíjese, no es tan grande, no es tan elevada, es de 2.285 metros sobre el nivel del mar. También se le conoce como Jabal Musa o Jebel Musa, que significa el monte de Moisés. Y aquella historia me inspira porque Dios llamó a Moisés a subir al monte, no llamó a todo el pueblo, solamente llamó a Moisés cuando estaban en el desierto, cuando iban en el éxodo saliendo de Egipto, y Moisés llevaba a todo ese pueblo que había estado en esclavitud mucho tiempo. Todas estas experiencias me hicieron pensar en el monte Sinaí, en la experiencia de Moisés, en la experiencia del pueblo de Dios que había salido de esclavitud, pero le fue muy difícil cambiar su mentalidad de esclavos a la mentalidad de alguien que puede lograrlo todo. Nosotros venimos de alguna manera metafórica de lo mismo, de una mentalidad de esclavitud, y ahora en Cristo, dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fue la palabra que declaré estando allá en el cofre de Perote. Todo lo puedo, porque todo lo puedes lograr en Cristo. Y no nada más me refiero a las cosas humanas, sino a la trascendencia espiritual, a poder ir a un nivel superior a los demás, a lo que los demás están acostumbrados. Para que Dios te revele cosas grandes, tienes que subir al monte. Por eso Moisés tuvo que subir para que Dios le mostrara los 10 mandamientos, le diera el orden de vida para un pueblo que venía de esclavitud y pudieran experimentar una vida diferente. Pero no se puede experimentar una vida diferente sin un cambio de mentalidad. De tal manera que entonces Dios invita a Moisés a subir, lo manda a traer, pero le dice: nadie suba. Subir a la presencia de Dios no es para cualquiera. Todos quieren ir al cielo, pero la Escritura dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios tal vez te ha estado hablando mucho, pero no quieres. Entonces es la diferencia entre los llamados y los elegidos, porque ir a Dios implica un esfuerzo en todos los aspectos. Cuando tú te decides a buscar a Dios, hay que hacer un esfuerzo que te lleva al límite de tus fuerzas, que te lleva a renunciar a todo aquello que implica comodidad en tu vida. A Josué le fue dicho: esfuérzate y sé valiente. Esa palabra se la repitió 3 veces Dios: esfuérzate. Josué tuvo que introducir a una generación que Moisés dejó antes de entrar a la tierra prometida, porque nunca pudieron entrar con Moisés por su mentalidad de esclavo. Entonces a Josué le fue difícil llevar a una generación con una mentalidad de esclavo, no transformados, porque no tuvieron un encuentro real con Dios. Ellos oían de Dios, veían sus milagros, pero nunca tuvieron un encuentro real con Dios. Eso le pasa a mucha gente. Hablan de Dios, escuchan de Dios, han visto a Dios actuar, pero no han tenido un encuentro real y verdadero con el Dios Todopoderoso. Además de luchar contra la adversidad, Josué tuvo que luchar contra la mentalidad de esclavos, conformistas. Ese es el problema hoy para llevar a la gente a una vida diferente. Se conforman con la vida que llevan, se acomodan a este mundo. Y entonces el pueblo de Israel era un pueblo acomodado a la mediocridad. La gente mediocre nunca experimenta cambios radicales en su vida. Tienes que atreverte, porque Dios está contigo. La grandeza, mis amigos, no es para todos. Es solo para los de mente que va más allá de lo material, de lo terrenal, que tienen una mentalidad transformada por un encuentro real con Dios. Moisés subió al monte Sinaí para tener un encuentro con Dios. Que solamente Dios se revela a quienes hacen ese esfuerzo que va más allá de lo natural. Nadie debía subir al monte sin ser llamado.
Moisés fue llamado, pero la Escritura dice que Josué iba ahí detrás de Moisés, buscando tener el privilegio y la fortuna de ver a Dios. Pero eso le implicaba que arriesgaba su vida en el intento de ver a Dios. Arriesgaba su vida porque no había sido llamado Josué todavía, pero él anhelaba trascender. Por eso la Escritura dice: el que pierde su vida por causa mía la hallará. Entonces hay que estar dispuestos a perderlo todo para ganarlo todo. Debe haber un sacrificio para obtener. Entonces por eso la Escritura nos llama a morir. Entonces estaba pensando, cuando subía yo la montaña del Iztaccíhuatl, pensaba cómo la falta de oxígeno puede matar a las personas. Muchos alpinistas han muerto en el intento. Eso es un esfuerzo, es impredecible subir una montaña. Con todo el equipamiento que lleves, es impredecible. El clima, la altura, son tantos factores, un resbalón, una caída, todo te puede quitar la vida. Pero el deseo de llegar a la meta te debe de motivar a subir. Entonces, a veces la falta de una meta, de un objetivo, entonces me hacía pensar la falta de oxígeno que te puede hacer morir. Y entonces pensaba que para subir al monte de Dios, algo en nosotros tiene que morir. Algo en nosotros tiene que morir. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo decía con entendimiento: ya no vivo yo. Y entonces esto me llevó a pensar en la experiencia de Pablo allá en el capítulo 9 de Hechos, donde él tuvo un encuentro con Jesús. Dice la Escritura que se le apareció una luz brillante. Pero antes déjenme decirle que Pablo dice que él era un hombre que odiaba a los cristianos. La Escritura narra que él, cuando iba en su caballo, iba respirando amenazas de muerte contra los cristianos. Él llevaba odio en su corazón. Fíjense qué tremendo. Cuando se encuentra con Jesús, dice que él miró una luz resplandeciente que lo tiró de su cabalgadura y que escuchó una voz, solamente él, que dijo: Saulo, Saulo. Era el nombre de Pablo antes de ser cambiado. Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? No conocía, fíjese bien, no conocía a Jesús. ¿Quién eres, Señor?, pregunta Pablo. Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús, le dice la voz desde la luz. Jesús se revela a Pablo de una manera sorprendente, que pocos hemos tenido esa experiencia, pero se necesita una experiencia como la del Pablo. Entonces me hacía pensar lo que me decía un varón de Dios hace poco: no conocemos verdaderamente a Jesús. Al Jesús que conocemos no es el mismo que Pablo, porque cuando Pablo se encontró, le dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Se reveló a Pablo. Y Pablo, temblando y temeroso, fíjese dónde quedó el odio, dónde quedó toda esa ira contra los cristianos. Estaba temblando en el suelo, tirado aún, enceguecido por aquella luz. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Imagínense la transformación radical de Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Y le dice: Señor, aceptando el señorío de Jesucristo, reconociendo quién es Jesús. Por eso la gente no sabe quién es Jesús. Si tú supieras quién es Jesús, le dirías: Señor, hazme obediente. ¿En qué quieres que te sirva? Es la actitud que debe haber en todo aquel que ha conocido a Jesús. Sin preguntas, sin reclamos, sin argumentos, dispuesto a obedecer y a servir. ¡Qué tremendo! Necesitas estar dispuesto a morir a tus prejuicios, a tus conceptos, a tus ideas, a tus creencias, para poder conocer al verdadero Jesús. Y no renunciar a la meta mientras asciendes al monte. Prosigo a la meta, decía Pablo, al premio del supremo llamamiento en Cristo. Hay que desprenderse de prejuicios, de ideologías vanas, de títulos delante de Dios. No sirven para nada, son irrelevantes ante el sacrificio de Jesús. Hay gente que predica a Jesús a través de un evangelio promovido por títulos profesionales, para llevar a la gente culta, preparada, elocuente a Jesús, como si eso fuera relevante para Dios. Pablo dice que él había renunciado a todos sus títulos, los consideraba como basura para ganar a Cristo.
Se trata de presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Los títulos seculares son irrelevantes para la salvación. Nada somos sin la sangre preciosa de Jesús. Así que no importa qué tan culta sea la gente, sin Jesús están perdidos. Y tienes que predicarles arrepentimiento. Aún no conocemos al verdadero Jesús, a ese Jesús que dejó ciego a Pablo, que lo derribó de sus ideas, de sus argumentos y lo transformó en un instante solamente. Tienes que morir a la vida terrenal si deseas ver su gloria. La Escritura dice: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Mi amigo, mi amiga, te invito a conocer al verdadero Jesús. Trasciende de lo ordinario a lo extraordinario y asciende hacia la presencia de Dios. Sube al monte. Esto te va a exigir un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Mira, la Escritura dice que los que confían en el Señor son como las águilas. ¿En dónde habitan las águilas? Aquí en la ciudad de Orizaba tenemos un lugar turístico donde tienen águilas en cautiverio. Y me da tristeza mirarlas ahí porque están cautivas. Un águila no está hecha para estar cautiva. Un águila está allá en las montañas, en lugares inaccesibles para el hombre. Ahí ponen sus nidos. Allí crecen, allí se desarrollan en las alturas. No están hechas para estar aquí abajo. Así somos nosotros. Dios habita en lugares, dice la Escritura, en luz inaccesible. Solamente los valientes se atreven a subir al monte de Dios. ¿Eres un valiente? ¿Eres una valiente? ¿Estás dispuesto a morir? Solo así conocerás al verdadero Jesús. Espero que esta reflexión te sirva, te bendiga y te motive a ir en pos del verdadero Dios. Comparto contigo esta experiencia, fue algo hermoso para mí. Antes de compartirte esto, oré para que Dios preparara tu tierra, para que tu corazón sea tierra fértil y permitas que Dios te lleve a su presencia, te motive a buscarle con pasión, con anhelo, con deseo, dispuesto a darlo todo, a arriesgarlo todo, con tal de ganar a Cristo. Te bendigo y bendigo tu vida. Nos vemos pronto.